saludos a nuestros hermanos de la Iglesia Alianza, bienvenidos a los amigos que nos están visitando hoy. Como siempre, comenzamos de la misma manera, decimos que queremos que Dios los bendiga a ustedes. Y la mejor manera que Dios los va a bendecir es que usted pueda escuchar la palabra, recibir la palabra, ponerla en práctica. Y cuando usted hace eso, el Señor lo va a bendecir. Y en esta mañana nosotros continuamos con nuestras predicaciones con el libro de los Hechos. Y nosotros vamos a tener un pasaje un poco extenso, así que prepárense para escuchar bastante escritura, pero al mismo tiempo me parece que son una escritura que nos mantienen ahí, ¿verdad? Nos mantienen dentro de la narrativa. Yo quisiera que ustedes ubiquen en sus Biblias el capítulo número 4 del libro de los Hechos, y nosotros vamos a estar leyendo desde el 1 al 31, no ahora, sino durante el mensaje. Y nosotros, hasta el momento, hasta el capítulo 3, nosotros hemos visto un escenario ideal en cuanto al avance del Evangelio a través de la iglesia primitiva, ¿no? A través de esta iglesia, esta primera iglesia que Dios forma. Dios cumple su promesa, hemos visto enviando el Espíritu Santo a los creyentes. Ellos los reciben y ahora tienen poder, son testigos que tienen poder para dar a conocer a Jesucristo. Y vemos que han mostrado una unidad y un amor sin precedentes. No lo habíamos visto antes. De manera impresionante, no tan solo eso, sino que Dios comienza a hacer milagros en los discípulos y a través de los discípulos. Y luego de esos milagros, vemos muchas veces una predicación. Y cuando se predica, vemos cuántos miles de personas, ¿no? En el capítulo número 2 vimos miles de personas, 3,000 personas que aceptan el mensaje de Jesucristo. Pero hasta el momento estamos viendo un escenario ideal, ¿no? Un escenario ideal. Nosotros hemos visto claramente ahora cómo luce el ministerio y la vida cotidiana de los creyentes, de estas personas que ahora son iglesias. Lo que no hemos visto, y nosotros vamos a ver de hoy en adelante, en muchos de los capítulos, es cómo reacciona esta iglesia, este grupo de personas que los caracteriza tener el Espíritu Santo por haber creído en el Señor cuando se enfrentan a la adversidad. Desde este capítulo y en muchos otros capítulos, nosotros vamos a ver cómo la iglesia se enfrenta a la adversidad. Y nosotros queremos ver qué Dios hace cuando encuentra a su iglesia en la adversidad. Ambas cosas las vamos a ver en el pasaje que vamos a leer hoy. Y yo quisiera leer el versículo 2 y 3 y hacer una oración. Dice: estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección, que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Prendieron a Pedro y a Juan, como ya anochecía, los metieron a la cárcel hasta el día siguiente. El título del mensaje es el avance del Evangelio y los problemas externos, pensando en esos problemas externos, la oposición, la persecución. Oremos. Padre Santo y Padre bueno, te damos gracias por tu palabra y pensando en todo lo que vamos a hablar hoy y cómo tú obras, cómo tú trabajas en nuestras vidas, en nuestros corazones, te agradecemos eso, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, porque tú nos hablas con la verdad y tú nos dices las cosas tal y como son. Y sabemos, Señor, que los problemas, las adversidades son parte de nuestra vida, pero gracias por la manera en que tú llegas a nosotros a pesar de ello. Háblanos, Padre Celestial, a nuestro corazón, permítenos verte tan grande como eres y te muestras a través de la palabra. Que eso que nosotros podemos ver en los discípulos, en la iglesia, en esos primeros cristianos, nosotros de igual manera te podamos ver, Señor, en nuestro caminar contigo. Te pido que me uses, Señor, habla a través de mí, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada nosotros concluimos el capítulo número 3 con lo que era la predicación de Pedro. ¿Recuerdan, no? Había acabado de sanar al hombre que antes era lisiado y luego de eso da una predicación. Nosotros dimos este mensaje. Nosotros hablamos de unas cosas en particular, hablamos de una ética cristiana después del milagro. ¿Qué hacemos después que Dios hace un milagro? Nosotros comentamos que nosotros no podíamos quedarnos callados, nosotros teníamos que decir qué pasó, explicar qué pasó. Y también hablamos que tampoco solo lo dejamos ahí decir qué pasó, sino que nosotros nos encargamos, con la ayuda del Señor, a llevar a la gente desde su conocimiento de Dios, desde lo que saben de Dios, hasta Jesucristo. Porque la mayor bendición que tenemos todos nosotros es conocer a Dios a través de Jesucristo. Luego de eso, lo dejamos ahí.
y no sabíamos qué más pasó, ¿no? ¿Qué pasó con la gente? De todas esas personas que estaban corriendo de un lado a otro, que escucharon este mensaje, ¿qué pasó con ellos? Entonces ahora en el capítulo 4 nosotros vamos a ver qué pasó con ellos y otras cosas que están pasando. Y voy a leer ahora desde el verso 1 hasta el 3. Y acompáñenme, la mayoría de los versículos van a estar proyectados, pero si usted prefiere, use su Biblia y siga desde allí. Yo les voy a decir la cita. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, esto significa que estamos continuando justo lo que está pasando en el capítulo 3. Se les presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección, que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Prendieron a Pedro y a Juan y como ya anochecía, los metieron a la cárcel hasta el día siguiente. Uno pensaría que después que Dios hace un milagro de misericordia y de bondad, el resultado lógico sería que las personas dicen, wow, esto es tremendo, yo quiero saber más de eso, ¿no? Pero de momento nosotros vemos a las autoridades religiosas de los judíos que cuando pasa esto no es la respuesta, no es lo que están haciendo. Nosotros nos enteramos que los metieron a la cárcel para hablar con ellos. Y uno diría, al menos debería haber un respeto, algo sobrenatural acaba de pasar enfrente de ellos. Por lo menos una curiosidad de respeto. Sin embargo, nosotros vemos que lo que hacen es encerrarlos en la cárcel. Y uno se pregunta, ¿por qué ellos se reaccionan de esa manera? ¿Por qué estos líderes religiosos se reaccionan de esa manera? Yo creo que hay en el versículo 1 y 2 algunas palabras claves para nosotros que nos van a ayudar a entender la reacción de estas personas. Hablaban de los saduceos, hemos escuchado de ellos antes, ¿no? De las personas que se llaman saduceos. Decían que estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban y particularmente estaban enseñando sobre la resurrección. Si nosotros recordamos en el Nuevo Testamento, cuando Jesús estuvo con nosotros, lo que tenemos de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, recordamos que dentro de los judíos había diferentes grupos que vamos a decir, a veces se les llamaban sectas, o se le llamaban, o podemos decir, escuelas de pensamiento dentro del judaísmo. Ustedes han escuchado dos que son bien comunes, han escuchado los fariseos, ¿no? La secta de los fariseos, de hecho Pablo era fariseo, ¿no? Y también escuchamos que está aquí particularmente de los saduceos. Y ellos tenían una manera, los saduceos, una manera particular de pensar, y nosotros estamos viendo algo aquí, estamos viendo que los saduceos eran parte de este grupo que estaban así, quisieron que arrestaran a Pedro y a Juan por hacer un milagro. Y por enseñar en el nombre de Jesucristo. Nada, ¿qué pensaban los saduceos? Hay tres, vamos a decir, enseñanzas básicas sobre ellos, o pensamientos básicos que ellos tenían. Y dos de ellos están de la escritura, otros son, vamos a decir, extra bíblicos, de personas que han estudiado, y los voy a mencionar. El tercero es así. Lo primero, que los saduceos negaban la creencia de un mundo sobrenatural. No hay resurrección, básicamente. No hay vida después de la muerte. Ellos pensaban, bueno, una vez tú te mueres, se acabó todo, y ahí quedó todo. Luego de eso había otro pensamiento, que ellos tampoco creían ni en ángeles, ni espíritus, ni nada de eso. Eso está en Hechos, capítulo 23, 8, ahí tienen la cita si lo quieren buscar más adelante. Y los saduceos, que una información, vamos a decir, extra bíblica, decían que solo aceptaban lo que estaba en el Pentateuco. O sea, ellos solo consideraban Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, más nada. Y entonces, partiendo de eso, ellos decían que no podían creer las otras cosas. Y ustedes recuerdan en el encuentro de Jesús, hay un encuentro de Jesús particular con los saduceos. En un momento ellos le hacen una historia a Jesús, y una historia para de alguna manera poner en ridículo el concepto de la resurrección, o de que había vida después de la muerte. Le cuentan esta historia, ustedes probablemente la escucharon, si cuando la escuchen van a saber que se la saben, de una mujer que se muere su esposo. Y cuando se muere su esposo, en la cultura judía, para que ella tenga descendencia, para que ella se casa con el hermano, ¿no? Se busca eso. Y ellos ponen una historia donde, ok, se murió el esposo, después se murió, ella se casó con un hermano, se murió el hermano, tenía otro hermano, se casó con él, se murió el hermano, hasta que todos murieron y después ella murió. Y entonces ellos le dicen, ¿verdad? Como fue una burla. Y cuando estemos en el cielo, en la resurrección, ¿de quién va a ser esposa ella si se casó con todos?
Y parecería una buena, ¿verdad? Un buen plan que ridiculiza la resurrección. Sin embargo, cuando Jesús responde, se demuestra, yo diría, su divinidad a responder. Y Mateo 22, del 29 al 32, ahí tienen varios versículos, no están todos, yo los voy a leer. Síganlo y escuchen. Dice, Jesús les contestó, ustedes andan equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. En la resurrección las personas no se casarán ni serán dadas en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Pero, en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que Dios les dijo a ustedes? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Cuando Jesús responde esto, Él está citando del Pentateuco, de Génesis, la frase donde ellos podían encontrar la esperanza de la resurrección. Él está diciendo, en esto que ustedes toman como su base de fe, que es base de fe para nosotros, ahí está hablando de Dios en presente, de personas como Isaac, Jacob y Esaú. Y por lo tanto está derrumbando el argumento de los saduceos. Así es Jesús, eso es lo que hace. Evidentemente ellos estaban equivocados, pero ellos mantenían su postura. Y cuando nosotros vemos que ellos no solo se molestaban por la postura sobre la resurrección que está en contra de ellos, sino que también estaban molestos porque los apóstoles estaban enseñando. ¿Y qué les dice a ustedes eso? Bueno, ellos no querían perder su autoridad, no querían perder su poder, su prestigio ante la gente, y estas personas, al estar hablando con miles de personas, porque era una multitud de miles de personas, le estaban quitando esas cosas que le daban poder, seguridad, y en parte nosotros entendemos por qué ellos estaban haciendo esto, ¿no? Por qué se ponían a Pedro y a Juan, entre otras cosas. Pero la pregunta que nosotros nos hacemos, y la pregunta que trae la oposición o la adversidad es, ¿qué va a pasar? Hasta este punto nosotros estamos viendo que el Evangelio marcha, vamos a decir, en un escenario ideal, en un paraíso. Ellos están haciendo milagros, la gente lo acepta, miles se convierten, no hay oposición. Uno diría, ese es el escenario ideal para el crecimiento del Evangelio. ¿Y qué va a pasar ahora con la gente que escucharon este mensaje y ahora vieron que Pedro y Juan están encarcelados? Y nosotros nos preguntamos, ¿y qué va a pasar con Pedro y Juan ahora que están encarcelados? ¿Qué van a hacer? Y esas cosas pueden cambiar el rumbo, ¿verdad?, de un mensaje. Pero yo creo que Dios nos sorprende con la manera en que lo obra. Y cuando nosotros vamos leyendo lo que va a pasar, nos vamos a ver cómo Dios nos sorprende ante la adversidad. Primero que nada, en Hechos capítulo 4, versículo 4, nos dice qué pasa con esta multitud de gente que presenció el milagro. Dice, pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron. Y el número de estos, contando solo los hombres, llegaba ¿a qué? A 5,000. Y nosotros volvemos atrás en el día de Pentecostés, cuando ellos empezaron a hablar en diferentes idiomas y mucha gente creyó. Se unieron 3,000 sin ninguna oposición, nadie estaba oponiéndose. Y de momento nosotros vemos que ahora con oposición, siendo ellos arrestados, hay mucho más que al principio. Y de momento esto empieza a desafiar nuestra lógica y lo que se supone que pase. Porque lo que se supone que pase, si estas personas empiezan a arrestar a los líderes y estas personas están creyendo lo que esos líderes están creyendo, los apóstoles, ¿qué va a pasar? Van a tener miedo, van a dejar de creer porque va a haber una consecuencia negativa por creer en esto que se está anunciando. Sin embargo, nosotros estamos viendo que Dios está rompiendo lo que sería nuestro orden lógico para que las cosas grandes pasen. Dios empieza a mostrarnos a nosotros que la adversidad, vamos a decir, la persecución no le impiden a Él llevar el mensaje de salvación. La adversidad ni la oposición le impiden o limitan a Dios para hacer llegar el mensaje de salvación. Yo creo que si nosotros tuviésemos la oportunidad de hacer el plan, haremos otra cosa totalmente diferente. Pero yo veo que Dios se glorifica y da a conocer su grandeza como cuando Él puede eliminar problemas para que pase algo y como puede mantener los problemas y a pesar de ellos hacer la misma obra. Así es Dios.
Y eso yo lo veo, bueno, esa enseñanza está tremenda para el Evangelio, ¿no? Para animarme a seguir hablando de Jesucristo a pesar de la adversidad. Sin embargo, eso también llega a nuestro día a día, a nuestro corazón, porque nosotros a veces pensamos y oramos, Señor, yo quiero que tú me quites estas cosas, alíviame de este problema, alíviame de esto que está pasando. Sin embargo, y Dios muchas veces lo hace. ¿Cuánto Dios aquí lo ha ayudado y ha eliminado un problema que tenían ustedes? ¿No? Amén, ¿verdad? Y damos gracias de eso. Pero Dios se puede glorificar de la misma manera sin quitarte el problema y haciéndote mostrar su amor a tu vida. Él hace ambas cosas. Esto tiene que ver con el avance del Evangelio. Esto tiene que ver con mi día a día. Porque yo sé que Dios puede hacer una de las cosas. O me quita el problema o me da las fuerzas que necesito para afrontarlo. Pero Él siempre está con nosotros. Ahora, nosotros continuamos leyendo y nosotros queremos saber cómo Pedro y Juan responden a la adversidad. Y nosotros queremos también saber, en este caso específico, ¿verdad?, cuán grande era su problema frente a la autoridad. Y vamos a leer los versos, capítulo 4, versos 6 y 7, y dice: al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Ahí estaba el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron que Pedro y Juan compadecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. Y la pregunta, ¿con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Y cuando nosotros vemos el grupo de personas que lo está interrogando, esto es un grupo de personas que puede inspirarte miedo. Este mismo grupo de personas fue el que llevó a Jesucristo a la cruz. El que se reunió y lo llevó a la cruz, llevaron a matar a alguien porque no pensaba o estaba alineado con su manera de pensar. Y cuando nosotros pensamos en eso, decimos, esto es serio, ¿verdad? Este grupo de personas a quienes ellos están testificando es algo serio, puede tener consecuencias graves. La fe de ellos los está llevando a arriesgar su vida. Y nosotros tenemos que recordar algo. Esta no es la primera vez que Pedro y Juan enfrentan una adversidad por seguir a Jesús. Pero la primera no fue un buen ejemplo. No sé si ustedes recuerdan, justo antes de que Jesucristo fuese arrestado para luego ser crucificado, hicieron todos los discípulos, incluyendo a Pedro y Juan. Corrieron por su vida. Abandonaron a Jesús corriendo por su vida. Y particularmente Pedro, que había dicho, Jesús había dicho, estas cosas van a pasar. Cuando Dios dice cómo son las cosas y qué va a pasar, uno mejor le hace caso a Dios. Pero uno piensa que uno puede con las cosas, ¿no? Que uno sabe un poco más de Dios en algunas cosas. Uno dice, Dios sabe mucho de estas cosas, pero de esto yo creo que yo sé un poco más. Y Pedro estaba seguro que él no iba a negar a Jesús, ni lo iba a abandonar. Dice, si todos te abandonan, yo no te voy a abandonar. Y Jesús no le dice más nada, lo deja ahí. Pero cuando llega el momento de la verdad, Pedro la abandona. Ahora, él toma un paso que no toman los demás. Se escabulle hasta donde está Jesús, donde lo está interrogando para estar cerca. Y ahí llega el momento, yo creo que más duro de la vida de Pedro, pero a la misma vez nos va a ayudar a nosotros a ver cuán grande es Dios. En Mateo 26, 71, 74 nos habla de este momento. Dice, luego salió a la puerta donde otra criada lo vio y le dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar, jurándoles, a ese hombre no lo conozco. Pero después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron, seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento. Y comenzó a echarse maldiciones y le juró, a ese hombre ni lo conozco. Cuando nosotros vemos esto que pasó, esta fue la primera vez que Pedro es confrontado por seguir a Jesús. El resultado no es de admirar, ¿no? Es el que evitaríamos en la biografía de Pedro si pudiésemos. Sin embargo, nosotros podemos ver que había un deseo en Pedro de no hacer esto. El deseo del corazón de Pedro, ¿cuál era? Estar con Jesús. Hasta lo último, él lo amaba a Jesús. Cuando después Jesús
se enfrenta con Pedro, después que pasa todo, después que resucita, Jesús le pregunta, ¿tú me amas, Pedro? Y él le dice, te amo. Este hombre lo ama, él realmente quería estar con Jesús hasta el final, pero ¿qué pasa? El miedo fue más grande y más fuerte que él. Y cuando llegó el momento de la verdad, cuando vio que su vida estaba realmente en peligro, aunque había un deseo genuino de quedarse con Jesús, de estar con Jesús, el miedo lo venció. Esto no se trata de que Pedro era un hipócrita. Esto se trata de que Pedro estaba enfrentando una realidad, que hay cosas más grandes y fuertes que nosotros. Y hay cosas que tienen la capacidad, muchas de ellas, de impedir que nosotros sirvamos a Dios como Él quiere. Ahora bien, nosotros notamos una diferencia cuando Pedro y Juan ahora se enfrentan a las autoridades. Ahora es mucho más serio. Antes estaban buscando a Jesús, ahora los están interrogando a ellos, no están buscando a Jesús. ¿Y cómo contesta Pedro y Juan a un escenario aún más peligroso para ellos que el primero? Vamos a leer Hechos 4, del 8 al 12. Pedro, lleno del Espíritu Santo, le respondió: gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes, sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que han llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres, mediante el cual podamos ser salvos. ¿No notan ustedes una diferencia en la respuesta de Pedro? No mintió para salvar su vida, no maldijo a nadie ni a sí mismo, sin embargo, habló con la verdad. No solo habló con la verdad, le dijo: ustedes fueron los que lo crucificaron, pero Dios lo resucitó. Y no tan solo eso, la piedra que ustedes desecharon fue llevada a ser la piedra angular, la parte más importante, la que le da sentido a todo el edificio. Él no tan solo le dijo la verdad, sino que los retó a confrontar con su pecado. Hay algo raro en Pedro y en Juan. Hay algo diferente en ellos. No son las mismas personas que nosotros vimos corriendo y huyendo en aquel momento. Algo ha pasado y la pregunta: ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? La respuesta está en el versículo 8. Al principio del versículo 8 dice, lean conmigo la primera parte. Pedro, ¿cómo? Pedro, lleno del Espíritu Santo. De momento, Pedro no es el que ahora está en control de su vida. Ahora Dios está en control de la vida de Pedro a través del Espíritu Santo. Y nosotros comenzamos a notar algo, que cuando el Espíritu Santo nos llena, Él está en la dirección de nuestras vidas, y las cosas que antes eran más grandes y más fuertes que nosotros ya no nos impiden servir a Dios, porque con su poder son superadas. Y nosotros miramos esto particularmente en la vida de Pedro, en su capacidad de ser testigo de Dios, pero nos aplica a nuestra vida. ¿Cuántas cosas hay que son más grandes y fuertes que nosotros? ¿Cuántas cosas hay que son más grandes y fuertes que nosotros? El miedo, algún pecado, algún vicio que no podemos romper. Hay cosas que nosotros de igual manera miramos y decimos: esto es más grande y más fuerte que yo y yo no lo puedo vencer, pero sin embargo, cuando estamos en Cristo y cuando el Espíritu Santo toma control de nuestra vida, cuando nos llena, Dios puede hacer que las cosas más grandes y más fuertes que nosotros sean superadas en su poder. Esa verdad es para ustedes. Aplica para el avance del Evangelio, pero aplica para nuestra vida diaria. En esa llenura del Espíritu Santo, Dios toma el control y vence lo que nosotros no podemos vencer en nuestra fuerza. Es el mismo Pedro, pero lleno del Espíritu Santo.
Ahora hay algo más. En un principio, cuando Pedro está en este lugar donde lo están interrogando con Jesús antes de que Jesús sea crucificado, nos damos cuenta que ellos identifican a Pedro por una razón. Eso estaba en el verso 73 de Mateo 26, dice, poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron, seguro que eres uno de ellos, se te nota, ¿por qué? Por su acento, ¿no? Y nosotros decimos, ok, lo identificaron a Jesús por el acento, sin embargo, eso es como que, bueno, cualquiera que viviera en esa zona, de esa misma, vamos a decir, los cibaeños, pueden compartir un mismo acento, y tú dices, bueno, estaba con él porque yo sé que él era cibaeño, así que tú también eres cibaeño, así que andaban juntos. Los asociaron, pero realmente no estaban asociándolos con quién es Jesucristo. Sin embargo, cuando ahora las autoridades están interrogando a Pedro y a Juan, vamos a ver que ellos lo identifican con algo diferente. Dice Hechos 4:13. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. De momento, cuando ahora los miran, ahora ellos llenos del Espíritu, ahora ellos están viendo que no es que el acento se parece, sino que la manera de exponer la palabra, que su inteligencia, vamos a decir, al decirla, que en su autoridad al decirla, se le parece a Jesús. Qué hermoso eso. No tiene que ver con la capacidad de Pedro, pero lo que ahora lo identifica con Jesús es el poder del Espíritu Santo que está en ellos. Y ahora ellos se parecen a Jesús, no en el acento, sino en la manera de ministrar a la persona. Qué hermoso eso, ¿no? ¿Cómo nosotros vamos a decir que no compartimos ese acento de Galileo, de Nazaret, sino que tenemos, vamos a decir, yo un acento puertorriqueño, puedo compartir en esencia la identidad de Cristo por el Espíritu Santo? Y personas pueden mirar en cualquier parte del mundo y decir, ese puertorriqueño que habla como dominicano es cristiano. Y pueden decir lo mismo de cada uno de nosotros. Nos identifica con Jesucristo. Las cosas no se quedaron ahí, continuaron. Luego ellos aumentan la oposición, ¿no? En el capítulo 4, versos 18 al 21, vamos a leer que dice, los llamaron y les ordenaron que terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pedro y Juan replicaron, no se callaron con lo último que dijeron. Es justo delante de Dios obedecerles a ustedes en vez de obedecerle a Él. Busquen ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Después de nuevas amenazas, los dejaron ir. Vamos a decir, salieron vivos, pero no salieron bien. Ellos fueron terminantemente prohibidos de hacer esto. Y muchas personas entienden que ellos no le hicieron nada porque por la ley ellos tenían que primero regañarlos para después poder castigarlos. Así que, aparte de la gente, toda la gente que estaba mirando lo que pasó y que quizás no iba a permitir que los castigaran, también ellos estaban tratando de cumplir su ley interna para regañarlos y después castigarlos. Ahora, la amenaza que hicieron ellos, ¿qué produjo en ellos? ¿Qué produjo en la gente, en los cristianos? ¿Qué le pidieron a Dios los apóstoles luego de que habían pasado por la persecución? Ellos hacen una oración muy interesante. Búsquenla en su Biblia, no la tengo para proyectar completa. Estamos en el capítulo 4. En el verso, si no me equivoco, 23, comenzamos a leer. Esta es la oración que ellos hacen. Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que le habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios, soberano Dios, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste los labios de nuestro padre David, tu siervo. ¿Por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto,
En esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad había determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar la palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y haz señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Uno pensaría que estando en la posición que están los apóstoles, de vamos a decir cercanía con Dios, de ver lograr milagros, que la posición sería: Señor, elimínalos, que se desaparezcan, que caiga fuego y se lo queme y elimina la oposición. Sin embargo, la petición de ellos no va en esa dirección, va en la dirección de continúa haciendo milagros y prodigios y danos la valentía para hablar de Dios. Ellos no pidieron porque la adversidad se fuera. Ellos pidieron por la valentía para poder seguir hablando lo que habían aprendido y lo que estaban viviendo. Parecería que lo que ellos encontraron en Jesús era más importante y mejor que guardar su propia vida. Lo que habían encontrado en Jesús ponía su vida en segundo plano y ahora estaban dispuestos a darla por mantenerse y porque otros escucharon este mensaje. Habremos visto lo mismo que vieron los apóstoles cuando encontraron a Jesús. Una de las preguntas, una de las conclusiones, cuando hace unos meses leí el libro de los Hechos y veía a Pablo, como lo veremos más adelante, entregar su vida a Jesús y a sufrir todo lo que sufrió por Jesucristo, y dijo, la única manera que él ha logrado eso es que ha visto a Dios tan grande que esta otra cosa no vale la pena, o vale la pena sufrirla por causa de Jesucristo. Estos hombres no pidieron que se les quitara la adversidad. Estos hombres pidieron valentía para proclamar su palabra. Y como Dios responde a eso, dice el versículo 31, después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu y proclamaron la palabra de Dios sin temor alguno. Cuando ellos oran de esta manera el Señor responde, no, tiembla la tierra, estoy aquí, les estoy contestando. Y la respuesta, en vez de quitar la adversidad, es llenarlo con su Espíritu. Qué interesante esa palabra, llenarlos con su Espíritu. La vimos al principio en Hechos capítulo 2, cuando estábamos hablando de que el Espíritu Santo desciende, dice, los llenó con su Espíritu, y más adelante hablan en diferentes lenguas. De momento lo vemos aquí en el capítulo 4, que dice, Pedro, lleno del Espíritu, en esta ocasión no habló en lengua, sino que predicó a las autoridades. Y ahora estamos viendo que otra vez ocurre esto, llenos de su Espíritu, y el resultado, proclamación de la palabra sin temor. Y empezamos a pensar, ¿qué es esto? No, ustedes no se han preguntado, ¿qué es esto? Llenura del Espíritu, llenarse por el Espíritu. Y nosotros estamos viendo algo, ¿no? Algo que concluimos. El bautismo del Espíritu Santo era ese momento que el creyente pone su fe en Cristo, nace de nuevo, el Espíritu Santo va a morar en él, es bautizado por el Espíritu Santo. No va y entra, está en el creyente. Sin embargo, vemos particularmente hasta ahora en la vida de Pedro, que una y otra vez se habla de él mientras se está ministrando, lleno del Espíritu. Lleno del Espíritu hizo esto, lleno del Espíritu hizo esto. Por lo que nosotros vemos que la llenura del Espíritu es algo que puede ocurrir una y otra vez. Una y otra vez. El Espíritu Santo mora en nosotros cuando creemos, pero su llenura es algo que puede volver a ocurrir en nuestra vida. Aún así, algo más importante, en Efesios 5:18, Pablo nos hace una enseñanza con respecto a la llenura del Espíritu. Y él dice de esta manera, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, ¿qué hay que hacer? Sean llenos del Espíritu. Él está hablando a creyentes
que ya nacieron de nuevo, el Espíritu Santo vive en ellos y a ellos le dicen, sean llenos del Espíritu. La manera más sencilla que nosotros podríamos decir qué es la llenura del Espíritu Santo sería estar bajo el control del Espíritu Santo. En un sentido, el vino te influencia a hacer cosas en descontrol. El Espíritu Santo te influencia a obedecer a Dios, a hacer lo que Dios quiere. Y cuando nosotros estamos pensando en esto, ¿qué es la llenura del Espíritu? Bueno, es estar en el total control del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Y cuando Pablo le está diciendo a los efesios que sean llenos del Espíritu, nosotros no tenemos la capacidad de coger el Espíritu, y no es de esa manera. El Espíritu Santo es Dios, es una persona, así que no es una sustancia que se llena o no, pero nosotros lo hacemos de esta manera, entregamos nuestra voluntad a Dios para que Él me use como Él quiera. Es una entrega de mi parte, lo que yo hago es una entrega total a Dios para que Él me use totalmente como Él quiera. Y cuando yo pienso en esto, yo pienso que nosotros tenemos que reflexionar en cuanto a esto de la llenura del Espíritu. No anhelamos ser usados como fueron usados los apóstoles. No anhelamos que bueno, vamos a decir, Dios cuando estemos en el paraíso diga, cuando habló Nora llena del Espíritu, hizo esto. Y cuando Santiago predicó aquel, ese es el futuro Santiago. Pero este año, lleno del Espíritu, predicó. Y cuando estaban recibiendo los hermanos en la puerta, llenos del Espíritu, lo recibían. Eso hace toda la diferencia. Llenos del Espíritu, el Espíritu puede hacer lo que tú no puedes hacer con tu fuerza. Pero eso comienza con una entrega total a Dios, de tu voluntad, para que Él obre como Él quiera. Yo sé que cada uno de nosotros, muchos de nosotros, en algún punto de nuestra vida, le entregamos nuestra vida a Dios y ahí le dijimos que nos entregábamos a Él. Pero es mi experiencia que mientras vamos caminando en la vida cristiana, nuestro conocimiento crece en cuanto a lo que es Dios y lo que espera de mí. Y me encuentro con que todavía hay cosas que tengo que entregar. Aunque una vez le dije, Señor, te entrego todo, de momento pasa un día y digo, esto está bien mal en mí. Señor, yo necesito entregarte esta parte de mi vida hoy. Y ustedes se preguntarán, ¿eso le pasa a las personas comunes y corrientes? Bueno, todos somos personas comunes y corrientes, pero yo me encuentro a cada rato diciendo, Señor, todavía me falta tanto. Mira esto. Y hay unas cosas, me dan trabajo decirle, Señor, voy a obedecerte en esto porque no quiero. Sin embargo, entrego mi voluntad a Dios y le digo, Señor, en esto, yo no tengo las fuerzas para hacerlo, pero me comprometo a obedecerte. Ayúdame. Una entrega que no ocurre solo en un día, sino que continuamente nos ponemos bajo la voluntad de Dios para que Él pueda llenarnos de su Espíritu. Y yo quisiera terminar, ¿verdad? Nosotros hemos dicho varias cosas, no muchos puntos, me parece, pero puntos muy importantes. Nosotros hemos dicho que Dios, ante la adversidad, puede librarnos de ella, y nosotros vamos a ver cómo Dios muchas veces libró a los apóstoles de peligro. En otras ocasiones no los libró, pero siempre está presente. Nosotros estamos viendo particularmente en la vida de Pedro que él es otro antes y después de la llegada del Espíritu. Y cuando el Espíritu Santo está en él y lo llena, él es capaz de vencer a lo que antes a él lo vencía. Y es nuestra misma realidad. Y nosotros queremos ser una iglesia, no solo que tenga un buen conocimiento bíblico, sino que esté llena del Espíritu. Y que en lo que sea que hagamos, de lo sencillo a lo aparentemente más complicado, Dios esté completamente usándonos por su Espíritu para su gloria. Y eso comienza con una entrega de tu voluntad a Él.
Dios no llenó de su espíritu a personas que no lo conocieran y no llenó de su espíritu a personas que no estaban dispuestas a someterse a Dios y a su voluntad. Y comienza ahí. Y yo quisiera, cierre los ojos un momento, mi hermano. Y yo quisiera que usted sea sincero con usted mismo. Y yo sé que el Espíritu Santo nos ayuda a ser sinceros con nosotros mismos. Nos recuerda las cosas. Y usted, por favor, piense si hay cosas en su vida que usted está seguro que no es lo que Dios quiere, pero no se ha decidido entregárselas a Dios todavía. Esto no significa que usted tenga la fuerza para hacerlo. Esto significa que entrega su voluntad y confía en que Dios en su poder lo va a ayudar a superar lo que no ha podido. Evalúese. ¿Qué sabe que Dios quiere que usted haga y usted no lo está haciendo? Porque si no lo está haciendo, no se ha entregado por completo a Dios y no puede disfrutar de Dios usándole, llenándolo de su espíritu. Piensa en estas cosas. Y usted ahora en silencio delante de Dios, preséntele estas cosas. Si usted desea que sea Dios usándolo en su vida y llenándolo para su gloria con su espíritu, tomando el control de su vida para obrar, haga un ejercicio de decirle a Dios, te entrego esto. Yo no puedo con mi fuerza, pero pongo mi voluntad a que tú obres y me ayudes. Y yo te voy a obedecer. Dígaselo al Señor. Señor, tú eres Dios soberano. Tú estás en control de todas las cosas. Y tú sabes en qué momento vas a usarnos de manera poderosa para tu gloria. Y si algo nosotros queremos ser instrumentos para llevar a tu evangelio a otras personas, para que más personas puedan conocer a ese que vale la pena hasta entregar su vida por seguirlo. Te pedimos que te entregamos estas cosas, Señor. Tú sabes lo que cada uno te ha entregado en silencio. Y te pedimos, prepáranos para ser llenos de tu Espíritu y que tú nos controles, nos uses para tu gloria y tu honor. Oramos en el nombre de Jesús.